Nos encontramos en la segunda parte del libro de Matthew Walker, ¿Por qué dormimos? El libro que le cambió la vida a Manu Ginóbili, que él lo aplicó en el día a día, mejorando su rendimiento deportivo, obviamente transmitiéndolo a sus compañeros de equipo y de la Selección Nacional de Básquet, como ellos también aplicándolo mejoraron. Y no solo esto, un libro que va a dar las claves para bajar las probabilidades de tener cáncer, de tener enfermedades cardiovasculares, de tener factores de riesgo cardiovascular, de tener enfermedades psiquiátricas o de tener enfermedades infecciosas. Hola, mi nombre es Manuel Moranchel, soy médico cardiólogo del equipo de Cardiopal y ahora estamos hablando de la segunda parte del libro de Matthew Walker, ¿Por qué dormimos? Un libro fundamental que cambió la vida de muchos deportistas. Comienza con una frase, incluso medio a modo de chiste: si uno quisiera buscar algo, medio vendiendo un fármaco, lo que te va a mejorar la salud, bajar las chances de tener cáncer, bajar las chances de tener enfermedades cardiovasculares, de tener factores de riesgo como la diabetes, mejorar tu autoestima, mejorar el peso, o sea, bajar de peso o mantener el peso, evitar enfermedades psiquiátricas. ¿Crees que no existe? ¿Cómo que no? El sueño. Así empieza él, como la poción mágica, como el medicamento universal. Y así vamos a ir viendo cómo mejora cualquier ámbito de la vida, desde la parte más psicológica, la parte más cardiovascular, la parte de los factores de riesgo, cáncer, etc. Cuando uno habla de sueño, por lo general asocia sueño con memoria, que es una de las funciones fundamentales. Durante la vigilia se va almacenando información del día a día, vamos guardando información en lo que sería un pendrive, una información de poca duración y de poco almacenaje. Es por lo tanto que en algún momento eso hay que trasladarlo a una zona permanente. Entonces se almacena en el hipocampo como un pendrive, como algo transitorio, y durante el sueño, por eso es tan importante dormir, durante el sueño se va a trasladar a través del sueño no REM, con ondas lentas que transmiten información, y a través de otra función, de otra característica que tiene el cerebro, que se llaman los usos. Los usos son como una actividad eléctrica rápida que se dan durante toda la noche, pero sobre todo al final del sueño. Por lo tanto es algo asimétrico, por lo tanto es muy importante dormir el total de horas, porque si nosotros nos privamos justamente las últimas 2 horas de sueño, vamos a estar perdiendo mucho esto de los usos. Entonces vamos a estar perdiendo calidad en almacenamiento. Si yo sumo los usos de calidad y sumo el sueño no REM, voy a poder transmitir la información desde el hipocampo hasta la corteza y voy a poder guardar esa información y ya dejarla en una zona permanente. Y me queda limpio el hipocampo para el aprendizaje del día siguiente. Y él durante todo el libro se va a encargar de remarcar la importancia del sueño, pero todo el tiempo, porque es fundamental, no solo para aprender algo, venir durmiendo bien. Obviamente el día del aprendizaje de algo puntual, dormir ese día y dormir a lo largo de los días siguientes. Por eso él siempre remarca que el simple hecho de dormir mal un día, para él no entra en su esquema. Él dice que siempre hay que dormir bien. Obviamente es difícil en las actividades del día a día, pero hay que buscar siempre la forma de dormir entre 7 a 9 horas y a su vez tratar de asociar alguna siesta de 30 a 90 minutos. Lo va a remarcar muchas veces porque él nombra miles de estudios donde el simple hecho de un solo día, por ejemplo, bajar 4 horas de sueño, cómo altera cualquier ámbito del organismo. Volviendo a la memoria, entonces tenemos una memoria de corto plazo que se puede llegar a ser permanente. Pero no es solo esto, es el equilibrio entre memorizar y olvidar. Él nombra una frase muy importante donde dice que olvidar es el precio que pagamos por recordar. Estamos constantemente recordando y también olvidando hechos que ya hace años que no utilizamos, también los puede ir borrando, o la misma información del día a día donde ve lo que es relevante y lo que no, y eso también lo olvida. Esto nos va a dar mucha más eficacia, eficiencia para buscar recuerdos importantes. Asimismo, nombra 750 estudios, muestran cómo baja el rendimiento en los deportistas de élite. El simple hecho de dormir menos de 8 horas, incluso menos de 6 horas, en muchos deportistas de élite hacían que se cansaran un 10 a un 30% más. O sea, se cansaban mucho antes que cuando dormían. No solo eso, bajaba la fuerza muscular. Los que necesitaban saltar, saltaban mucho menos. Los que utilizaban más toda la parte de elongación, de movimientos articulares, eran peores. Todo empeoraba. Y peor aún, ya que es sabido, el solo hecho de dormir mal predispone a lesiones, que es el miedo de todos los deportistas y entrenadores. Y con respecto a una enfermedad cardiovascular que cada vez es más común por el aumento de las epidemias tanto de falta de sueño, de obesidad, de mala alimentación, él nombra que en el ACV los pacientes que mejor dormían tenían más neuroplasticidad. El dormir ayudaba mucho más a mejorar las habilidades motoras en los pacientes que después de un ACV tenían como secuela alguna falla
en los movimientos. Arranca un capítulo diciendo demasiado extremo para el libro Guinness de los récords. Y es muy interesante porque es así. Ellos permiten, capaz que alguien que se tire desde el cielo a 1300 km/h, pero eliminó los concursos de privación de sueño. Porque somos muy dependientes a nivel cognitivo, conductual, emocional, lingüístico, económico, de lo que fuera del sueño. Y así se llegó a suspender estos concursos. Y obviamente puede matarte. Y lo asocia mucho obviamente a los accidentes automovilísticos y muestra múltiples estudios. Uno principal que nombramos es el de privaron 72 horas, 8 horas y algo en el medio, 4 o 6 horas. Lo importante obviamente que el que dormía 8 horas tenía los errores lógicos, lo hacían en un ejercicio virtual manejando, y el que tenía 72 horas también es lógico que iba a andar mal, pero el loco es entre los 4 y 6 horas que estos dos grupos también tenían muchos factores, aumentaban hasta casi un 400% la tasa de errores y de accidentes. Algo que es bastante normal, por así decirlo, en la vida diaria, el dormir 6 horas. Y está obviamente la carga subjetiva de decir, yo estoy bien, no estoy cansado, pero el simple hecho de dormir 6 horas ya altera y ya aumenta mucho las chances de tener accidentes automovilísticos. Él nombra que el alcohol y las drogas generan muchos menos accidentes que la privación de sueño. Y nombra un estudio, por ejemplo, donde privaban a los pacientes un día de sueño y era el equivalente a tener el 0,8 que es el permitido de alcohol. No solo él nombra que genera muchos más accidentes que el alcohol y las drogas juntas, pero sino también dice que el accidente es mucho más grave, porque en realidad lo que se genera, si bien no es un sueño muy marcado, generan microsueños, pero el simple hecho de estar 2 segundos dormido en un auto a 100 km/h, hay que imaginarse la cantidad de metros recorridos y no solo eso, sino que no atinamos a hacer nada. O sea, el choque es mucho más severo, mucho más mortal, porque son 2, 3, 4 segundos que el auto va a la misma velocidad y no atinamos a hacer ningún cambio, ni de volantear o de frenar. De hecho, nombra que aproximadamente hay 2 millones de personas por semana en Estados Unidos que se quedan dormidos. Es lo mismo decir 250.000 personas por día. No quiere decir que ellos vayan a tener un accidente, pero habla de 1,2 millones de accidentes por año en Estados Unidos y aproximadamente una persona muere por hora en Estados Unidos. Él le da mucha importancia al tema del sueño. Ni hablar a los camioneros, que por lo general, que obviamente son los que más tiempo están en ruta, son personas que por lo general muy sedentarias, que comen mal y obviamente tienen una tasa de sobrepeso y obesidad mucho más marcada. Y se va generando un círculo vicioso en ellos. ¿Por qué? Sedentarios, sobrepeso, obesidad, comen mal, tienen más chances del síndrome de apnea obstructiva del sueño, que son momentos de la noche donde tienen micro despertares o peor oxigenación o incluso momentos que llegan a la apnea donde no respiran, están en apnea. Eso obviamente empeora aún más el manejo y son pacientes que tienen hasta 500 veces más chances de accidentes automovilísticos. El tema es que no hay registros, queda como un accidente y nada más, pero él nombra un caso muy particular en Estados Unidos donde murieron muchos chicos en un colectivo y el camionero tenía 0 alcohol en sangre, todo estaba en regla, pero después cuando fueron en forma retrospectiva a ver, él le hacía 34 horas que estaba despierto. Lo mismo a nivel de la aeronáutica, cómo vieron los diferentes organismos a nivel mundial, cómo vieron que en el 70% aproximadamente de los errores o de los accidentes se daban en el momento del aterrizaje y empezaron a implementar las siestas energéticas. Hay gente que puede decir, no, yo con 6 horas estoy bien. Nombra que esa famosa elite insomne que con 5 a 6 horas prácticamente no altera nada y que está muy bien, es una elite que genéticamente tiene una alteración o un beneficio genético en un cierto gen, pero dice que es casi imposible encontrarlo, es menos del 1% de la población mundial y tenemos muchas más chances de que nos caiga un rayo de ser una de esas personas con ese gen. Por lo tanto, sigue enfatizando que hay que dormir lo que él priorice, de 7 a 9 horas por noche. Con respecto a las emociones, también acá es importante la privación del sueño, porque tenemos tanto la amígdala como el núcleo estriado, que van a depender a su vez de un freno que le da la corteza prefrontal, que es no solo un freno, sino que es la parte lógica, la parte más racional. Entonces, estos dos lugares van a estar más tranquilos. Cuando privo el sueño, baja hasta un 60% la inhibición, el freno que da la corteza prefrontal. Entonces van a estar mucho más activos la amígdala y el núcleo estriado. La amígdala se asocia mucho a las emociones. Es por lo tanto que muchas personas van a estar mucho más irritables, por ejemplo. O lo vemos muy común en los chicos, cuando no duermen, cómo ellos se comportan. Y el núcleo estriado está mucho más relacionado con la impulsividad, con la gratificación, con la recompensa. Y está, por ejemplo, muy asociado a las personas que se privan de sueño, muchas veces toman más riesgos de los que deberían tomar, están mucho más
ligadas a suicidios, a bullying, a peleas. Incluso nombra en los presos que están privados del sueño, ya de por sí puede haber una operación un poco más violenta, que incluso el simple hecho de estar privados del sueño lo aumenta aún más. O también personas que son mucho más proclives a correr riesgos innecesarios o a caer en adicciones. Incluso pacientes que ya están recuperados a tener recaídas. Y también nombra una enfermedad que es cada vez más prevalente, cada vez la vemos más, que es el Alzheimer. Y nombra cómo en el Alzheimer lo que pasa es que se acumula una sustancia que se llama beta-amiloide y la proteína tau, que habitualmente en el sueño no REM tenemos un sistema que es como la linfa, que se llama el sistema linfático con células de la glía, que van a estar limpiando todo esto. El tema es que previamente, si yo vengo privando del sueño, voy a ir acumulando y cada vez voy a tener más chances de tener Alzheimer. Incluso voy a evitar limpiar porque además pasan dos cosas. Esas proteínas se acumulan en la parte más prefrontal, que es justamente donde se genera mucho del sueño no REM. Entonces, privo de sueño, se acumulan sustancias tóxicas, pero en un lugar muy particular y por lo tanto tengo menos REM y por lo tanto cada vez tengo menos chance de limpiar y se sigue acumulando, se arma un círculo vicioso donde cada vez es más difícil salir y donde cada vez tengo más chance de tener Alzheimer. De hecho, hay estudios donde van mejorando el sueño y retrasan el Alzheimer 5 a 10 años. Y mismo nombra que la psiquiatría ya sabe miles de enfermedades psiquiátricas como estas donde está alterado el sueño. Pero siempre se pensó mucho de, primero está la enfermedad psiquiátrica y eso da patrones de sueño alterados. Pero para él, muchas veces, hasta incluso lo llega a nombrar en forma más sarcástica, que prácticamente podría ser al revés, que toda esta falta de sueño genera esto. Y en realidad habla de una bidireccionalidad. En realidad muchas veces se genera desde este lado y de este y se van armando estos círculos viciosos donde es difícil ver cuál empezó primero, pero siempre uno va potenciando al otro y va empeorando al otro. Entonces, tengo privación del sueño y genero más Alzheimer y a su vez al tener Alzheimer me altera el sueño y a su vez se voy alterando. Eso es lo que pasa en muchas enfermedades psiquiátricas y por eso sigue priorizando el sueño, tanto como para prevenir como para ayudar en los tratamientos. En el capítulo 8 nos va a dar un montón de evidencia que nos muestra cómo la privación de sueño nos da un aumento en la enfermedad cardiovascular y el cáncer. Con respecto a la enfermedad cardiovascular, él comienza diciendo que obviamente el sueño es el tercer pilar junto a la alimentación y el ejercicio. Como te vas a cansar de escucharnos, nosotros siempre hablamos de esto y al mismo tiempo muchas veces sumamos el estrés como un cuarto pilar. Él capaz que no lo nombra porque el simple hecho de dormir muy bien disminuye mucho el riesgo de estrés. Al mismo tiempo, él dice que a su vez el sueño para él es lo más importante, que es la base de todo lo otro. Habla que hay aproximadamente muchos estudios, pero en 20 ya se ve cómo aumenta muchísimo la mortalidad cardiovascular. Uno nombra cómo pacientes que lo siguieron 7 a 25 años aumentaban aproximadamente un 40% la mortalidad y la enfermedad cardiovascular por privación de sueño. En Japón también se vio lo mismo, pacientes que dormían menos de 6 horas o aproximadamente esto, aumentaban entre un 400 y un 500% las chances. Y nombra que uno de los posibles mecanismos es el sistema nervioso autónomo, el simpático, que entre otras muchas hormonas que actúan está los glucocorticoides. Es un sistema que nos prepara para la huida, para la pelea, para momentos de estrés, pero está pensado para hacerlo en forma aguda, momentánea, que dure poco. Cuando se cronifica es donde aparecen los problemas. Esto hace que contraiga las arterias generando hipertensión, a su vez las modifica generando arteriosclerosis y ahí es uno de los claves para entender cómo se forma la enfermedad cardiovascular. El sueño no REM es fundamental para reparar esto. Él va a estar disminuyendo el sistema nervioso simpático y por lo tanto disminuyendo la hipertensión arterial y el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Con respecto a la diabetes, obviamente habla cómo este factor de riesgo cardiovascular es tan importante porque ya de por sí solo esta glucemia y este azúcar alterado, este azúcar en sangre, nos genera múltiples enfermedades a nivel visual, a nivel del corazón, a nivel del cerebro, a nivel de cualquier lugar del árbol arterial. Habla de que se gastan aproximadamente en Estados Unidos 175.000 millones con respecto a esta patología y nombra múltiples estudios donde privar el sueño pocas horas durante 4 o 5 días ya eso baja muchísimo la absorción de azúcar, de glucosa en sangre. Incluso personas que sin dormir van un solo día a hacerse un estudio en un laboratorio y el simple hecho de haber dormido mal puede dar alterado y muchos pensarían que ese paciente
es diabético. Con respecto a la obesidad, hay muchos estudios que nombra muy interesantes. Ya sabemos que obviamente está la insulina, que está el sistema nervioso autónomo, pero acá aparecen dos hormonas que se encargan más que nada de dar la señal de saciedad. Entonces, cuando aumenta la leptina, da la señal de saciedad. Pero cuando aumenta la grelina, da la señal de que hay hambre. Por lo tanto, tiene que haber, en el momento de hambre, tiene que haber mucha grelina con baja leptina, y cuando uno tiene saciedad, tiene que haber mucha leptina con baja grelina. Ya hay estudios donde dormían aproximadamente 4 o 5 horas por 5 días, y esos pacientes, cuando se medían estas hormonas en sangre, bajaba la leptina y aumentaba la grelina, y se condecía con el estudio subjetivo cuando decían si tenían más hambre o no, y tenían más hambre esos pacientes. Pero asimismo también cuando se medían otros estudios parecidos en calorías, aumentaban aproximadamente 300 calorías. Y se hicieron estudios parecidos también donde se vio la calidad del alimento y aumentaba la ansiedad, aumentaba la avidez por alimentos de comida chatarra, por productos de kioscos, golosinas. Es por eso que es tan importante el sueño, porque no solo nos va a dar más hambre, sino que vamos a comer más productos y alimentos de mala calidad. Asimismo, en ese estudio se vio que también se activa una vía de endocannabinoides, que es la que nos da también señales de querer más alimentos, o sea, tener más hambre, y a su vez de peor calidad. También está explicado porque al inhibir la corteza prefrontal, que como hemos visto que tiene una región más lógica, más racional, se inhibe ese freno y se activan más zonas de la amígdala, del núcleo estriado, que están mucho más proclives a las emociones, a la recompensa y por ende a buscar alimentos que generen eso. Y como también hemos visto que aumenta el cortisol también a nivel del sistema gastrointestinal influye en la flora bacteriana. Por lo tanto, el dormir bien mejora la flora intestinal. Y también habla de que hay una epidemia, ya sabemos que hay una epidemia de sedentarismo, hay una epidemia de mala alimentación, pero así todo él dice que esto no explica la epidemia de obesidad, que para él también es clave hacer hincapié en esta epidemia de sueño. Bueno, también es interesante remarcar, por ejemplo, estudios donde chicos ya de 3 años que dormían poco, en realidad dormían menos de 10 horas, pero capaz que eran chicos que necesitaban dormir un poco más, tenían más o menos 40% de chances a los 7 años de tener obesidad. Y al mismo tiempo, otro estudio que dio la misma alimentación en pacientes que querían bajar de peso, que tenían todas las variables controladas, la misma cantidad de gasto calórico, mismo ejercicio, pero a unos pacientes se los privó del sueño y otros no, unos dormían aproximadamente 8 horas y media y otros 5 horas y media, el descenso de peso fue el mismo, pero las regiones fueron diferentes. En un grupo fue a expensas del tejido adiposo y en otro grupo fue más a expensas del músculo. Con respecto a la reproducción, hay estudios ya en pacientes de 25 años que se medía la testosterona y era el equivalente a la de un joven de 15 años. Disminuye la testosterona. Al mismo tiempo, pacientes con SAOS, que es este síndrome de apnea obstructiva del sueño, que por lo tanto tiene un sueño de peor calidad porque hay una oxigenación insuficiente. Estos pacientes tenían un 30% menor cantidad de espermatozoides, pero a su vez mucha más cantidad de espermatozoides alterados y disminución del tamaño testicular. Asimismo, la disminución de la testosterona nos va a traer una disminución en la energía, disminución en la libido, nos va a traer también disminución en la fuerza, disminución en la masa muscular y en la densidad ósea. Con respecto a las mujeres también pasa lo mismo. Disminuye la hormona que estimula la ovulación, aproximadamente un 20%. Se vio un estudio en mujeres, aproximadamente 100.000 mujeres que eran enfermeras con trabajos nocturnos, y cuando se las comparó con otras que dormían en otro momento, estas mujeres tenían un 30% más de ciclos anormales, un 80% más de infertilidad, y si dormían menos de 8 horas, aumentaban mucho las chances de abortos espontáneos en el primer trimestre. Esto, a su vez, hay que tenerlo en cuenta si en la pareja ambos tienen privado su sueño, todo esto se multiplica. Y con respecto al sistema inmune, hay varios estudios interesantes. En uno se utilizó pacientes que dormían en diferentes grupos, si menos de 5 horas, 6 horas, 7 horas y más de 7 horas, y estos pacientes se les inoculó un rinovirus, que es como una gripe leve, y los que menos dormían enfermaban aproximadamente un 50% y los que más dormían un 18%. Lo mismo se vio para ver cómo generaban anticuerpos, ahora que está tan en boga el tema del COVID. Bueno, se vio pacientes que venían durmiendo bien previamente y posterior a la vacunación y los que venían durmiendo mal. Y los pacientes que venían durmiendo mal tuvieron
un 50% menos formación de anticuerpos que los que dormían bien. Ya Dinamarca indemnizó a pacientes que tenían cáncer de mama que habían hecho durante muchos años trabajos nocturnos con privación de sueño. Al mismo tiempo, el cáncer aumenta, se nutre de este sistema nervioso autónomo, este simpático que está aumentado y que va a dar las condiciones para inflamación y por lo tanto va a usar esa inflamación para crecer, también va a usar diferentes hormonas para mutar, también va a usar esas hormonas para generar lo que se llama angiogénesis, que es generar vasos y por lo tanto va a llegar más alimento y por lo tanto va a poder crecer. Y también le da la posibilidad de clivar, de cortar el anclaje y poder migrar, generar metástasis. Ya muchos estudios en ratones también muestran que mientras más se priva el sueño, más agresivo es el cáncer. Internamente también cuando ve uno las células que hay unas células que se llaman natural killers. Estas células con la privación de un solo día de sueño ya bajan un 70% y son como unos vigilantes que ayudan a si hay alguna célula que está con una mutación o que es una célula cancerosa para eliminarla, pero perdemos en una sola noche un 70%. Lo mismo pasa con macrófagos, que son otras células de la inmunidad, que entre M1 y M2 se altera su equilibrio. Y así podemos nombrar infinidad de células y mecanismos de la inmunidad que se alteran. También a nivel genético hay estudios con 711 genes que cuando uno priva del sueño, estos pacientes tanto para un lado y como para el otro, o sea, estimulaban la mitad de genes y también inhibían la otra mitad. ¿Qué hace el ADN? Tiene la información para generar proteínas y estas proteínas ayudan a manejar muchos aspectos del organismo. Por lo tanto, estamos viendo cómo la privación del sueño altera nuestra información y nuestros mecanismos a través de las proteínas. Un ejemplo, las lipoproteínas. Cuando hay privación del sueño, las lipoproteínas, que son las que se encargan de llevar el colesterol, por ejemplo el HDL, que es el colesterol bueno, baja, disminuye. Una de las razones es esta. Y también cuando hay privación de sueño, los telómeros, que son los extremos del ADN que sirven para protección, también se alteran. Por lo tanto, estamos más propensos a que se dañe nuestro ADN y por lo general está asociado la disminución de los telómeros al envejecimiento. Te agradezco por haber llegado hasta acá. Hemos visto la segunda parte del libro de Matthew Walker, ¿Por qué dormimos? Si te gustó, dale like, seguinos en otras redes, comentá, activa la campana de notificaciones y nos vemos en el próximo video.